aterrizaje de la cinética química precisamente al área de la ingeniería química, pues es el estudio de los reactores, ¿no? Que es toda la parte de ingeniería de reactores. Esa parte pues es muy ambiciosa y pues vamos a ver lo más que podamos alcanzar a ver, que ojalá y sea hasta la operación adiabática, y si no pues nos quedaremos con la optimización del tamaño de reactores, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a comenzar a ver lo que son los reactores. Los reactores químicos. Nosotros solamente vamos a hacer énfasis en los homogéneos, ¿sí? Porque ya los heterogéneos son muy sencillos, pero es más que nada la catálisis heterogénea. Y los reactores químicos se van a clasificar de acuerdo con base en el estado de agregación de los componentes de reactivos y catalizadores, ¿no? Si son reactivos y catalizadores que tienen la misma fase, pues son reactores homogéneos. Si los catalizadores y reactantes están en diferente fase, son heterogéneos. Entonces es una de las clasificaciones. La otra es con base a su operación, ¿no? O sea, reactor por lotes. El reactor por lotes, pues es un recipiente, al cual se le carga la muestra, se le carga la mezcla de reacción, tiene un agitador. La pluma. Y después de un tiempo de reacción, el reactor se vacía, ¿sí? Alcanzando la conversión deseada, ¿no? O sea, una vez que pasó un cierto tiempo, operó la reacción, se alcanzó una conversión deseada y entonces ahora el reactor se vacía. Y esa es una operación por lotes, ¿no? Ahora también tenemos los reactores de flujo continuo. Los reactores de flujo continuo son aquellos en donde están siendo suministrados de manera directa los reactantes, y también los productos están siendo retirados de manera directa en el mismo reactor. Esta operación de flujo continuo se hace con la misma velocidad, o sea, con el mismo caudal que entra, es el mismo caudal que se retira, para así tener un estado estacionario, para que no haya acumulaciones ni positivas ni negativas. Entonces tenemos aquí los reactores. Los de flujo continuo se clasifican de dos maneras, ¿sí? Los reactores CSTR. El reactor CSTR, que es el reactor de mezcla perfecta. Este consiste en un gran tanque que tiene una propela, y esta está agitando al sistema, a la mezcla de reactantes, tal que la composición en cada punto del reactor, e inclusive la composición en la salida, es la misma, ¿sí? Ese es un reactor de flujo continuo CSTR, o reactor de tanque agitado, ¿no? Por ejemplo, en el SMIT de cinética lo van a encontrar como RTA, reactor de tanque agitado, ¿sí? El otro tipo de reactor de flujo continuo es una tubería. Es una tubería, esas tuberías, y luego son tan largas que se pueden enrollar como si estuvieran simulando una bobina, ¿sí? Porque estamos hablando de longitudes a veces de 200, 300 metros de un reactor. Entonces, aquí
obviamente va a entrar un caudal, un gasto, que es el mismo que sale para que no haya acumulación en el sistema. Van a entrar los reactantes y el reactivo limitante con una CA0, ¿sí? Y bueno, aquí va a salir con una cierta CA, o también en algunos libros le llaman CA de salida, ¿sí? Aquí igual entra con una CA0 y sale con una CA, o en algunos libros, como en el Froment, y es una CA de salida, ¿sí? Y con una conversión de salida, ¿no? O XAS también, así se le llama. Este reactor de flujo, este se llama PFR, que es el reactor de flujo Piston Flow Reactor. Aquí las velocidades que se están haciendo en el sistema, que las velocidades que están dentro de la tubería deben de ser suficientemente altas, porque ustedes ya llevaron un curso de flujo de fluidos, ¿sí? Cuando ustedes hablan de un fluido que está a través de una tubería, se forma un perfil de ¿qué? ¿Qué velocidades? Se forma un perfil de velocidades, ¿verdad? Ahí está el perfil de velocidades, ¿no? Chinga, ¿dónde viene eso? Y entonces, al formarse un perfil de A la velocidades, mierda. entonces la misma velocidad, la velocidad es función del radio, ¿sí? Y entonces ahí van a existir ya otro tipo de fenómenos, son los fenómenos de transporte, ¿sí? Van a existir ahí fenómenos de transferencia de masa y de transferencia de momentum, ¿sí? Al generarse ese perfil de velocidades. Es decir, aquí cuando se forma este perfil de velocidades, pues ya no voy a poder despreciar a los gradientes, a la nabla que aparece, ¿no? ¿Sí recuerdan sus clases de fenómenos de transporte? De la divergencia, que era la divergencia que hacía que se formara este perfil de velocidades, ¿no? Y que eran tres derivadas parciales, una en cada dirección, eje Y, eje X y eje Z, ¿sí? Entonces ya las ecuaciones se complicarían mucho, porque habría que hacer entonces un estudio de fenómenos de transporte, transferencia de masa y de momentum, ¿sí? Entonces lo que se hace es la suposición de que el fluido sigue un flujo pistón o un flujo tapón, en donde no se forma ningún perfil de velocidades, ¿no? No todas las velocidades son las mismas independientemente de la posición del radio, ¿sí? Entonces, estos son reactores ideales, porque aquí en el CSTR se está asumiendo que la agitación es perfecta, tal que la composición sea en el mismo de cada punto y sea la misma en la salida, cosa que no sucede. Y en el PFR también es un reactor ideal, porque se está asumiendo que se está llevando a cabo un flujo pistón y que las velocidades son las mismas independientemente del radio, ¿sí? Cosa que tampoco sucede, pero son modelos ideales, ¿sí? Y a partir de los modelos ideales se diseña, y luego ya cuando se va a poner a punto el reactor, ya se le hace el estudio real, que es con unas curvas que se llaman distribución de tiempos de residencia, ¿sí? Y ya con base en eso podemos ver qué está pasando dentro del reactor, ¿no? Bueno, dicho esto, entonces vamos a ver las ecuaciones que gobiernan a los reactores, ¿sí? Y pues las ecuaciones que vamos a obtener son las llamadas ecuaciones de diseño, que nos van a poder permitir dimensionar un reactor, o ya sea o calcular concentraciones, calcular conversiones, volúmenes, longitudes, etcétera. Cualquier variable que esté implícita dentro de la reacción, ¿no? Dentro de la ecuación, perdón. Entonces, fíjense, vamos a empezar con el CSTR. Y recuerden ustedes que para hacer un balance, ¿sí? Ustedes llevaron balance de materia y de energía. Para hacer un balance, ¿qué es lo primero que tengo que delimitar?
¿Cuál sería tanto el equipo que se va a estudiar como las entradas y las salidas? Tenemos que delimitar el sistema, ¿no? O sea, el balance va a estar en torno a esto. Entonces, ya que tenemos las fronteras, pues ahora sí, vamos a ver las ecuaciones del CSTR. CSTR. El balance general, ¿sí? Que el balance general, que es una descripción de las ecuaciones de conservación, ¿sí? ¿Qué me dice el balance general? Entradas, a ver. Entradas ¿Es igual a salida? entradas menos salidas. ¿Qué más? A la acumulación. Más generación menos consumo es igual a ¿qué? Acumulación. ¿Ya? ¿Ya se acordaron o todavía no? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí entra, pues fíjense, entra la corriente de entrada con una cierta caudal, una cierta concentración y también un cierto flujo molar, ¿sí? Y sale con el mismo caudal, con una concentración de salida que ya es menor a la de entrada, ¿sí? Y también sale con un flujo molar de salida que debe ser menor a la entrada y obviamente aquí tuvo que haber una conversión, ¿sí? Entonces recuerden que en los balances de masa, porque este va a ser un balance de masa, se hace con base en los flujos molares, ¿no? Entradas. ¿Quién entra? Flujo molar inicial menos salidas. Flujo molar de la salida. Ahora, vamos a suponer que se lleva aquí a cabo una reacción sencilla de A que da productos, ¿no? Entonces, si estamos haciendo el balance del componente A, entonces más el componente A se genera en el sistema. No, ese ya está. No, ¿verdad? No es cero. Se lo pongo para que vean que es cero. ¿Sí? Menos la descentrada nos olvidamos menos consumo y que el componente A se consume. Sí. Entonces, ¿qué le resto? ¿Qué le resto, jóvenes? No sé. Le tengo que restar el consumo, pero ¿cómo se lo resto? ¿Como la fracción? Claro que no. Allá hay una reacción y hay algo muy importante. El consumo va a estar, ¿qué? Va a estar controlado por quién. ¿El producto? No. El consumo va a estar controlado por quién. A ver, estoy escuchando nada más una voz y si no me contestan, esto ustedes lo estudian y ya mejor salto al siguiente tema. Chale, no sé. Por la conversión, ¿no? No. ¿Por quién va a estar controlado el consumo? Por las entradas. No. Chale, no sé. Sepa.
Por la rapidez, ¿no? Mm, sí. ¿No les suena lógico? Sí. Sí. Sí, pero vean, la rapidez, ¿qué unidades tiene? Concentración sobre tiempo. O Concentración sea, por tiempo. mol sobre litro por minuto, por ejemplo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, profesor. Sí. ¿Sí? Bueno, ahora, yo puedo entonces restarle el consumo así. ¿Tendría que ¿Sí estar puedo? involucrada una constante? No, o sea, yo quiero que vean el análisis dimensional. Estoy sumando entradas y salidas y las entradas y las salidas son en flujos molares, o sea, en mol por unidad de tiempo. Y a eso le estoy restando como consumo la rapidez que tiene mol sobre litro, mol por volumen, mol sobre volumen tiempo. Entonces, dimensionalmente es consistente esa operación. No, porque estuvimos involucrando ahí a los litros a un volumen y a nosotros no. Entonces, ¿cómo harían ustedes consistente esa ecuación? Sería multiplicarlo por el volumen de salida. Exactamente, multiplicarlo por el volumen del reactor y entonces esto es igual a la acumulación. Pero como las entradas y las salidas tienen la misma velocidad, no se acumula nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me queda? FA0 menos FA menos BRA es igual a 0, ¿sí? Ahora fíjense, nosotros podemos definir lo siguiente. Se define el flujo molar. El flujo molar se define como Q0 por CA0, ¿sí? Y el flujo molar de entrada. ¿Y cómo se define el flujo molar de salida? Pues Q0 por CA. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces sustituyo y tengo Q0 CA0 menos Q0 CA menos B por RA es igual a 0. ¿Sí? Entonces, vean, aquí podemos hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo divido todo entre CAC, entre Q0? ¿Cómo me queda la expresión? Nos quedaría como CA0 menos O CA sea, menos el volumen por la rapidez entre Q0. así, ¿no? Igual a 0. Y entonces se define el tiempo de residencia como V en Q0. Obvio, si es tiempo de residencia, pues tiene unidades de tiempo, minutos, segundos, horas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo me queda la reacción, la ecuación? Sea cero menos sea ¿Qué haces? menos el tiempo de referencia igual a cero. Por la rapidez es igual a Salte, 0, ándale. ¿no? Pero por balance de materia, nosotros sabemos que sea cuánto vale. Simon, salte. Corre. Salte. Sí, CA0 por 1 menos XA. Entonces me queda CA0 menos CA0 por 1 menos XA menos tau RA es igual a 0. Si yo hago ley distributiva, menos CA0 más XA CA0 menos tau
RA es igual a 0, sea 0 y sea 0 se anula. Voy a despejar voy a despejar la RA, ¿sí? Fíjense, voy a despejar, voy a pasar términos nada más. Entonces me queda tau RA es igual a XA de C a 0. Voy a sustituir, voy a hacer esta agrupación, fíjense. Voy a hacer la agrupación de tau sobre C a 0 es igual a XA sobre RA. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Entonces, esta ecuación es la ecuación general de diseño del CCTR. ¿Por qué es general? Porque no nos está involucrando un orden en específico, sino es así general. Y esta ecuación es muy importante, porque con esta ecuación podemos comprender lo siguiente. Fíjense, ¿qué pasaría si yo grafico el inverso de RA como función de la conversión? Pues vamos a suponer que tenemos una curva así. Vamos a suponer, ¿no? Entonces el reactor, fíjense, el reactor nos va a dar lo siguiente. A lo mejor nos da una conversión de salida. Aquí, ¿sí? Aquí nos da una conversión de salida. Aquí tenemos la XA. Voy a poner de salida, ¿sí? La XA de salida, la que nos da el reactor. Entonces vean que se forma aquí lo siguiente. Oye, ¿Qué se formó, jóvenes? salte de ahí. Salte, ándale. Esas cosas que no. Un rectángulo, una circunferencia, un triángulo, un rombo. ¿Qué se formó? Rectángulo. ¿Un rectángulo? Un rectángulo, ¿no? ¿No es cuasi obvio? Vean que ese rectángulo, ¿cuál es el área de ese rectángulo? La base por la altura. ¿Cuánto mide su base? Es el área. El área es igual a la base por la altura. ¿Cuánto vale la base? ¿X a S? X a S. ¿Cuánto vale la altura? 1 entre RA. 1 entre RA. Entonces, el área del rectángulo, ¿qué es? XA sobre RA. El área del rectángulo es exactamente a tau sobre C a 0. O sea, que el punto de operación de un reactor CCTR es un rectángulo. Y fíjense, el área del rectángulo formado es proporcional al tiempo de residencia. O sea, fíjense, el área es igual a tau sobre C a 0. ¿Sí? Como C a 0 es constante, tau es igual a C a 0 por el área. Entonces, mientras mayor sea el área, mayor es ¿quién? El tiempo de residencia. Pero como el tiempo de residencia es B en Q0, o sea, a mayor tiempo de residencia, mayor volumen. Por lo tanto, cuando más grande sea ese rectángulo, mayor va a ser el volumen del reactor CCTR. ¿Sí se entiende o no, jóvenes? Sí, profesor. Y ahorita van a entender mejor con el otro contraste que vamos a hacer.
del reactor PFR. Entonces vean, la ecuación general de diseño del CSTR, la ecuación general de diseño sirve para obtener las ecuaciones particulares, ¿sí? Entonces ya vamos a tener las ecuaciones particulares de diseño del CSTR, ¿sí? Entonces las ecuaciones particulares de diseño deben de partir o surgen ¿de quién? Pues de la, ¿cómo se llama? De la general, ¿sí? La general, recuerden que es tau sobre CA0 es igual a XA sobre RA, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos la ecuación para orden 0, entonces recuerden que la rapidez de orden 0 es igual a K por CA a la N, pero esta N vale 0, entonces la rapidez es igual a ¿qué? Pues a K cinética. Y sustituyo tau sobre CA0 es igual a XA entre RA de orden 0, pero RA de orden 0, ¿cuánto vale? K. Entonces voy a agrupar lo siguiente. Fíjense, voy a agrupar K tau sobre CA0 es igual a XA. Y vean, jóvenes, que esta es la ecuación de diseño del CSTR para orden ¿qué? 0. ¿Para orden 0? 0. Entonces, para orden 1, ¿cuánto vale la rapidez para orden 1? K por CA, ¿sí o no? Sí. Sí. Sustituyo, entonces, tau en CA0 es igual a XA sobre K por CA. Así se quedará la ecuación de diseño. ¿Qué opinan? Dale, un segundo. Entonces, No, ¿Por qué no? ¿O por qué sí? pues debería de quedar en función de alguna de las dos, ¿no? Como la rapidez que queda en función de la concentración o de la fracción reaccionante. O sea, debe de quedar con función de XA, ¿verdad? Y allí me hace con función de XA. Entonces, pero nosotros por balance de materia sabemos que, perdón, es tau sobre CA0 es igual a ¿qué? A XA por K. ¿Y cuánto vale CA por balance de materia? CA0 por 1 menos XA. Entonces vean, este anula a este, ¿sí? Y entonces voy a agrupar lo siguiente. K tau es igual a XA sobre 1 menos XA. ¿Están de acuerdo? sí. Sí, profe. ¿Sí? Y ahora, para orden 2, ¿Qué haces? para orden igual a 2. ¿Cómo es la rapidez? RA es igual a K por CA al cuadrado. Sustituyo. Tau sobre CA0 es igual a ¿qué? A XA sobre K por CA, ¿verdad? Pero CA al cuadrado, que es la rapidez de orden 2. Entonces, tau sobre CA0 es igual a ¿qué? A XA por K. ¿Y cuánto vale CA al cuadrado? Sea 0 por 1 menos x al cuadrado. O sea, CA0 al cuadrado
por 1 menos x al cuadrado, ¿no? Entonces, uno de este simplifica uno de esto y voy a agrupar k tau sea 0 es igual a xa entre 1 menos x al cuadrado. ¿Sí ven o no? Sí. ¿Sí? Sí. La de orden 2. Y podrán ustedes hacer una de orden 2, fíjense. Se les va a quedar de tarea la ecuación de diseño para orden 2, considerando la reacción A más B que me da productos, en donde la ley de rapidez es igual a K por CA por CB, y siendo A el reactivo limitante. Y ustedes tienen que encontrar que si podrán o no. Si lo podrán intentar o lo incluyo mejor para el examen de reactores, esa deducción. No, lo podemos Intentamos. intentar. Lo intentamos. Sí, porque les incluye una deducción bien fuerte, ¿eh? Una cinética de tercer orden. ¿Y si ya llegaron a esa ecuación que les pedí? No. No, no iban a llegar. No, no es cierto, sí pueden llegar, solamente si saben integrar bien. Sí saben integrar bien, ¿verdad? Pues más o menos. Se hace lo que se puede. Menos. No, pues más o menos, pero yo creo que menos que más, ¿no? Ese problema está bien bonito. Ese problema, ¿saben de dónde es? ¿De dónde lo saqué? No. Sí saben No. cuál, el de la ecuación de tercer orden, ¿verdad? Sí, el 4. El 4. ¿No saben de dónde lo saqué? No. No. Pues del Levin. Del Levin. Yo sé que ustedes saben, porque lo sé, que el Levin tiene un solucionario, ¿verdad? No me digan que no sabían. No, yo no sabía. Ay, qué modestos son. Pero a veces se El tiene que Levin- pagar para poder verlo, ¿no? No, eso está en línea, eso está gratuito, está en línea. Está ahí ahí en el Levin. Y entonces, el Levin tiene el libro blanco, el que yo tengo, porque hay otras versiones. Hay un libro a negro, otro verde y uno como naranja. Yo tengo el blanco. Vienen dos deducciones y se las quería poner las dos. Y las dos son de tercer orden, solamente que en una deducción es a cuadrada por b. Sí, o sea, es de tercer orden, nada más que el orden parcial con a es de 2 y con b es de 1. Y no está c, obviamente. Pero no se los puse porque esa deducción sí viene en el Levin. En el solucionario de Levin sí viene esa deducción. Entonces dije, ay no, como yo sé que ustedes son muy honestos, iban a consultar el solucionario de Levin, pero ni siquiera sabían que era de Levin, ¿verdad? No. Pues, ¿por qué creen que no saben, jóvenes? Ustedes respóndanme solitos, ¿por qué creen que no sabían de dónde era? Porque no buscamos, porque no agarramos el libro para Porque ver no qué viene. leen. Exactamente, porque no leen. ¿Sí? Si ustedes leyeran sería otra cosa. Entonces, esa deducción, si viene, pero viene bien cortita, muy somera, y se salta un montón de pasos, y nada más dice, y utilizando tablas integrales da esto, pum.
Dije, bueno, pero la otra no viene en el EVIN. La que les pedí, esa no viene en el solucionario, por eso se las pedí. Pero bueno, hay para que se entretengan integrando un ratito, ¿no? Entonces, ya que ustedes van a hacer esa deducción, la ecuación de diseño, y siendo el parámetro diseño. M, CB0 entre CA0, CA0 entre CB0, ay, no es al revés, perdón, estaba bien. Es ¿qué les dije? CB0 entre CA0. Sí, así está bien. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que llegar a la ecuación de diseño. Y podemos hacer para orden 3, para orden 4, para orden 0.5. Entonces mejor generalizamos para orden. N. Para orden n. Y entonces la de orden n es bien fácil, porque la rapidez de orden n pues vale k por CA a la n. Entonces, tau sobre CA0 es igual a XA por RA, que RA vale K por CA0 a la N por 1 menos XA a la N, ¿verdad? Despejando, agrupando términos, entonces tengo K tau CA0 a la N menos 1 es igual a XA sobre 1 menos XA a la N. Y entonces esta es la ley de rapidez para el CSTR de orden ¿qué? N. N. Entonces, aquí voy a hacer una tabla condensada. Entonces tenemos orden, fíjense, orden 0, 1, 2 y n, ¿verdad? Y tenemos ecuación de diseño. Dígame, por favor, la ecuación de diseño de orden 0. No la copiaron. Entre CA. K tau sobre CA0, ¿no? Ajá, igual a XA. K tau sobre CA0 igual a XA. Dígame, por favor, la de orden 1. Es K por tau es igual a XA entre Ujú. 1 menos XA. Gracias. La de orden 2. Es igual a XA entre 1 menos XA y todo eso al cuadrado. Y la de orden n. Aquí está donde acabamos de obtener. Quiero que ustedes se fijen, por favor, en las ecuaciones. ¿Están de acuerdo que las ecuaciones, así como las planteamos, pues como que se parecen un poco entre sí? ¿Quieres un ladito? Sí. Sí. Bueno, díganme por favor, de en todas las ecuaciones, ¿cuáles son las unidades del miembro derecho? Las del miembro derecho no tienen unidades. ¿Por qué no tienen, Alfredo? Porque son fracciones, fraccionantes. Pues son adimensionales. Por ende, el miembro izquierdo, ¿qué unidades tiene? Tampoco tiene unidades. Tampoco tiene unidades, ¿sí? A eso se le conoce como el número de Damkohler, ¿sí? Por ejemplo, el número de Damkohler
el número de Damn-Kohler lo podemos referir a esta parte o también a esta parte, a cualquiera de las dos. Por ejemplo, el Damn-Kohler del Damn-Kohler para una cinética de orden 0 es igual a K tau sobre CA0. O lo que es lo mismo, XA. Pero el Damn-Kohler quiero que ustedes vean que es un número adimensional. Y ese Damn-Kohler adimensional. Y ese Damn-Kohler va a ser particular unidimensional. Va a ser particular para cada orden y para cada reactor. ¿Sí? Ahorita vamos a ver de cómo cambian los Damn-Kohler. Los Damm-Kohler cambian entre orden y también cambian entre reactor. ¿Sí? O sea que el Damm-Kohler de orden 0 para el otro reactor. ¿Qué pasó, compañero? Además tenía una duda, que físicamente, ¿qué significa el número de Damn-Kohler? El número de Damm-Kohler físicamente, pues no, lo vamos a ver el número de Damm-Kohler cuando estemos estudiando reactores en serie, ¿sí? Así como los números adimensionales, ves que los números adimensionales, por ejemplo, el Reynolds es no me acuerdo, siempre son cocientes, ¿no? El número de Damm-Kohler relaciona pues lo que es una reacción con un transporte de masa, ¿sí? Eso es, o sea, físicamente eso es un número de Damm-Kohler. Pero nosotros no lo vamos a estudiar desde el punto de vista de fenómenos de transporte. Lo vamos a ¿cómo se llama? Lo vamos a estudiar desde el punto de vista macroscópico, ¿sí? Es, por ejemplo, es que no sé qué tan buenos ustedes estén, qué tan fuertes estén en fenómenos de transporte. ¿Qué tan fuertes están en fenómenos de transporte, jóvenes? Yo la llevé con Morales, ese imaginario. La llevé con Carlos Morales. Pero Morales es muy bueno, ¿no sabe mucho? Digo, no sé, por eso les pregunto. O interpreto su silencio. Creo que interpreta nuestro silencio, profe. ¿En serio? Sí. Bueno, fíjense. Ay, es que los fenómenos de transporte son tan bonitos. Porque explicar los números adimensionales, uy, pues les puedo hablar desde las combinaciones lineales y todo eso, espacios vectoriales. Ay, no, es fascinante. Pero bueno, los números de transporte, por ejemplo, los números adimensionales como el Reynolds, ¿sí? Obtener el Reynolds se puede obtener de distintas maneras. Desde haciendo un análisis de combinaciones lineales con espacios vectoriales, ¿sí? Hasta dentro de hasta también puede aparecer la deducción del Reynolds ¿cómo se llama? Cuando se está estudiando la ecuación de continuidad y las tres ecuaciones de Navier-Stokes, ¿sí? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Los números de transporte se pueden ver como a una propiedad microscópica. Por ejemplo, el número del Reynolds, pues es un cociente también, ¿no? De una fuerza inercial entre una fuerza viscosa, ¿sí? Pero eso es para, pues, desde el punto de vista microscópico. Ya cuando lo hablamos macroscópico, entonces ya relacionamos ¿qué? ¿A qué es igual el Reynolds? Pues a la velocidad por la densidad
por el diámetro entre la viscosidad, ¿no? Eso es el Reynolds. Entonces, lo que nosotros vamos, o sea, y eso ya visto desde el punto de vista macroscópico. El Damkohler, aparte de que puede expresarse como una tasa de reacción entre un transporte convectivo, ese cociente, obviamente de reacción, nosotros no lo vamos a interpretar de esa manera, lo vamos a interpretar de una manera macroscópica. Y el Damkohler nos va a servir muchísimo. De hecho, si no planteamos el Damkohler, nada más no lo vamos a poder resolver cuando estemos haciendo el análisis de los sistemas de reactores en serie del mismo volumen, ¿sí? Pues a pian pianito, vamos pian pianito, ¿no? Ahorita lo primero que me importa es que dominen un reactor, porque nada les sirve que les ponga 2 o 3 reactores juntos si no dominan uno, ¿no creen? ¿O ya se quieren aventar 4 reactores juntos? No. No, vamos a ver. No. Primero uno, ¿no? Primero uno. Entonces, bueno, ya dejando de paso de vista eso, porque luego me distrae con... no me distrae, me salgo del tema, ¿no? Bueno, entonces fíjense, ya tenemos estas ecuaciones de diseño. Ya tenemos ese número dimensional que es el Damkohler. Eso son para el CCTR, ¿sí? Ahora, para el PFR vamos a hacer, pues también, nada más les hago una deducción y ya les doy las ecuaciones integradas para que no haya tanto problema, ¿no? Vamos a ver las ecuaciones del PFR, ¿sí? El PFR ya dijimos que lo podemos considerar como una tubería, ¿sí? Como una tubería, pero conforme va avanzando la reacción, en la longitud, ¿sí? Pues la conversión va a ser distinta, porque no es la misma la conversión en este punto, no es la misma conversión en este otro punto, no es la misma conversión en este punto que la conversión a la salida. ¿Sí ven esa diferencia contrastando el CCTR? ¿Sí? ¿Sí o no? Ay, Creo que jóvenes, no. ¿saben? ¿No? En el CCTR era muy fácil, porque vean, ¿qué dijimos? La misma conversión es en cada punto del reactor y en la salida, porque está perfectamente agitado. ¿Sí ven o no? Sí, profesor. Ahora, por eso les digo, la composición en el PFR va a ser la misma aquí, 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 aquí y aquí. No. Como en el CCTR, que es no importa dónde yo me posicione, la conversión es la misma. Pues no, porque ahí la conversión va a ir aumentando conforme vaya avanzando la mezcla de reacción en la longitud del reactor. Por eso, para delimitar las fronteras, no puedo tomar todo el reactor como frontera, ¿sí? No lo puedo tomar como frontera, porque en cada punto su composición es distinta. Entonces, cuando no puedo hacer eso, ¿qué es lo que hago, joven? ¿Qué truquito ¿Puedo sabe? expresar una ecuación de un punto a otro punto? No. ¿Cómo
Esperemos que quiera entrar alguien, pero tengo que verificar que estén en la lista porque nunca les han entrado a sus clases y como que dicen de cosas. Y una vez. De una vez. A mí pues ya me pasó 2 veces, imagínense. Entonces, a ver, quiere entrar, déjenme ver. Es que no me suena. Ah, sí está. Al menos en el Classroom sí está. ¿Y si trabaja o no? Ah, sí trabaja. Entonces sí le voy a dar acceso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues no puedo hacer el balance en todo el reactor. Tengo que tomar un elemento diferencial. Tomo un elemento diferencial que obviamente es un diferencial del volumen. Entonces, al elemento diferencial que va a entrar, pues va a entrar la Q0, va a entrar la CA0, va a entrar la FA0, ¿sí? Pero ¿qué va a salir qué va a salir del elemento diferencial? Va a salir, bueno, vamos a hacer el énfasis nada más en el número de moles, ¿sí? En el flujo molar. Va a entrar una FA0 y aquí va a salir pues tiene que salir también un elemento diferencial, ¿no? ¿Sí? O sea, quiero que se den cuenta, jóvenes, que no puedo tomar todo el reactor como balance, ¿sí? Entonces, ¿qué entra al elemento diferencial? Una FA0, una FA, vamos a llamarle FA, porque la FA0 es la que es a la entrada del reactor, ¿sí? O sea, a la entrada del reactor tenemos FA0, CA0, Q0. A la salida del reactor, y es cuando tenemos la FA de salida, o FA nada más, la CA de salida, o la CA solamente, y la misma Q0. Para el elemento diferencial va a entrar una cierta FA, y va a salir FA más la diferencial de esa FA, ¿no? Porque es un elemento diferencial, ¿no? Entonces, la ecuación, el balance lo vamos a hacer en el elemento diferencial. El elemento diferencial. Entonces, son entradas menos salidas más generación menos consumo igual a acumulación. Pero entradas, salidas, generación y consumo del elemento diferencial. ¿Qué entra al elemento diferencial, jóvenes? FA menos ¿qué sale del elemento diferencial? ¿Sí o no? Sí. Más generación, no se genera nada, menos consumo. Dijimos que consumo va a estar dado por la rapidez, pero para que esa unidad sea dimensionalmente consistente con las unidades, ¿por qué no tengo que multiplicar? Por el volumen. ¿Por qué? Por un volumen. Pero, a ver, díganme, volumen. Pero el balance se está haciendo en todo el volumen del reactor. Sería por el diferencial del volumen. Por la diferencial del volumen, exactamente. ¿Sí? Por la dB igual a 0. Entonces, haciendo propiedad distributiva, me queda menos dFA es igual a dB por RA. A RA por dB, porque DRA va por fuera del diferencial. A RA por dB. Entonces, ¿cómo habíamos definido la FA? Acuérdense, la FA, ¿cómo se definía?
sería por el Q0 por CA. Pero entonces la DFA, ¿a qué es igual? Pues es Q0 por DCA, ¿no? Entonces lo sustituyo. Entonces tengo menos Q0 DCA es igual a RA por DB. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí o no? Sí, Sí. profesor. Entonces, pues ya habíamos quedado que CA es CA0 por 1 menos XA. Esto es igual a RA por DB. Entonces, esta diferencial me queda Q0 XA, no, fíjense, es Q0 CA0 de XA es igual a RA por DB. Voy a agrupar, voy a separar variables, ¿sí? Y tengo que, voy a separar variables, fíjense. Voy a separar en lo siguiente. Déjenme ver cómo lo separo, ¿eh? Así, de la siguiente manera, fíjense. Tengo que DB en Q0 es igual, DB en Q0 es igual a CA0 por la integral, no, ya me estoy adelantando, por dxa sobre RA, pero voy a pasar esta de una vez CA0 la voy a pasar, fíjense. Entonces me queda dB sobre Q0 CA0. Si ven que nada más separé las diferenciales, ¿no? Sí. Entonces, vean, voy a integrar, integro de un lado, integro del otro, desde 0 hasta XA, y pues en 0 el volumen del reactor vale 0, y en XA pues el volumen del reactor vale B. Esta ecuación integrada de izquierda me queda B sobre Q0 CA0 es igual a la integral, y esta no la puedo integrar porque la rapidez es función de XA. Necesitaría la expresión analítica para integrarla. Pero ya habíamos quedado que B en Q0, ¿quién es? Tau. Entonces me queda tau sobre CA0 es igual a dXA entre RA desde 0 hasta XA. Y esta es la ecuación de diseño. Esta es la ecuación general de diseño del reactor PFR. ¿Sí? Entonces vean, jóvenes, para que contrasten con el otro reactor. ¿Sí? Si yo hago la misma gráfica del otro RA sobre XA, ya les dije que es un gráfico algo así. Ahora, si yo opero el reactor tal que yo obtenga una conversión de salida, ¿cómo es la forma de la operación del reactor? En el CSTR era un rectángulo. ¿Y en el PFR qué formas tendrá la operación del reactor? Un triángulo. ¿Por qué? Es porque como damas se den una fracción del tubo, entonces Fíjate. Tengo dxa RA por la integral.
¿qué es la integral de esto entre esto? ¿Qué es la integral, jóvenes? El área bajo la curva. El área bajo la curva. Exactamente, el área bajo la curva es igual a tau sobre CA0. O sea, que el área bajo la curva es proporcional al volumen. Pero vean, comparen. Yo mejor les pregunto, ¿qué reactor? Vamos a poner una XA de salida cualquiera, ¿no? Y una cinética de orden positivo. Las cinéticas de orden positivo siguen ese comportamiento, ¿sí? ¿Qué reactor ocupará el menor volumen? ¿El CSTR o el PFR? ¿Y por qué? El PFR ocupa menor volumen ¿Por qué? porque solo está considerando el área bajo la curva y no el área que está arriba de esa línea como en el CCTR. Exactamente, ¿verdad? Toda la otra área es el área del rectángulo, que entonces, pues abarcaría más área, ¿no? ¿Sí, jóvenes? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Pues ya que queda bien claro que el punto de operación de un CCTR es el área de un rectángulo y que el punto de operación de un PFR es el área bajo la curva. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces vean, integrar las ecuaciones es muy sencillo, porque en lugar de poner, hago lo mismo que hice en el CCTR, nada más que aquí pues no es tan fácil un despeje, sino aquí pues hay que primero integrar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí ven que es lo mismo que lo pasado, solamente que aquí hay que integrar? Sí. ¿Sí? Entonces ya les voy a dar las ecuaciones ya integradas, ¿no? ¿Sí? Profe, disculpe, ¿cree que puede hacer Sí. pequeña esa página? Es que faltó una. ¿Sí, Listo, todo? gracias. De nada. Entonces ya puedo darles las ecuaciones integradas. Sí. Entonces vamos a hacer una tabla igual aquí. Orden 0, 1, 2, n. Y tenemos, ¿cómo le puse? Ecuación de diseño del PFR, ¿no? Tenemos ecuación de diseño del PFR. Pues la de orden 0 es K tau sobre CA0 es igual a XA. La de orden 1 es K tau es igual a menos logaritmo natural de 1 menos XA. La de orden 2 es igual a K tau CA0 igual a XA entre 1 menos XA. Y la de orden N es igual a... permítame un segundo, ¿eh?
Ya, perdón. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Ah, sí, en la de orden n, ¿no? Es n-1, k tau sea 0 a la n-1 es igual a 1 menos xa a la 1 menos n menos 1. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes o no? Sí. Bueno, entonces, pues ya. Lo único que nos queda es, y espero que ya tengan bien las hojas ya tengan bien copiadas, para pues hacer un ejercicio, ¿no? Y vean que las ecuaciones son fáciles de usar. Listo. ¿Sí o no? Sí, profe. Ay. Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense. Vamos a hacer lo siguiente. Un ejercicio muy sencillo. Entonces tenemos un ejercicio. Entonces nos dice, la hidrólisis del cloruro de terbutilo, ¿sí? Ocurre de acuerdo a la siguiente ley de rapidez. Tenemos que RA es igual a 7.2105 por 10 a la menos 1 por la concentración del cloruro de terbutilo, y nos dicen que las unidades de la rapidez están en mol sobre litro minuto, ¿sí? Y nos dicen, fíjense, el flujo volumétrico que entra al reactor es de 5 litros por minuto y la concentración de terbutilo inicial es igual a 0.012 molar. Entonces nos piden determine el volumen del reactor CSTR y el volumen del reactor PFR para alcanzar una conversión del 80%. Bueno, ahí está. ¿Cómo resolverían este problema? Entonces, este por eso la menos 4, pero me salió muy feo. ¿Cómo, jóvenes? Podemos empezar diciendo que de acuerdo a las unidades de la rapidez, la reacción es de orden cero. Claro que no.
¿A qué exponente está elevada la concentración de cloruro de terbutilo? A la 1. ¿De qué orden es? De orden 1. Es de orden 1. Orden 1. Estas son las unidades de la rapidez. La rapidez siempre va a tener unidades de mol sobre tiempo por volumen. El tiempo puede ser minutos, horas, segundos. El volumen, litros, metros cúbicos, pies o galones. O sea, pero siempre es, o sea, esto no te da el orden, ¿eh? Lo que te da el orden es el coeficiente exponencial que esté elevado. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Pues ya sabemos que el orden es de 1. Ahora, ¿cómo calculamos el volumen de SSTR? Pues me voy a la ecuación de SSTR de orden 1, que es K tau es igual a ¿qué? XA entre 1 menos XA, ¿sí? Entonces yo conozco a la K cinética y conozco la conversión. Entonces tau es igual a ¿qué? A 1 en K cinética por XA entre 1 menos XA, ¿verdad? Entonces tau es igual a 1 en ¿cuánto vale K cinética? 7.21. 7.2105 por 10 a la menos 4. ¿Qué unidades tiene esa K cinética? Minutos a la menos 1. Sí, ¿verdad? Porque la rapidez está en minutos, entonces alusivo a esa misma unidad debe estar la rapidez. Entonces la constante, minutos a la menos 1, por XA, que es 0.80 entre 1 menos XA, 0.80. ¿Y cuánto les da el tiempo de residencia? Queda de 5.547.46. ¿Y a los demás? También, profe. También, profesor. Y profe, me dio lo mismo. 547.46 o cuánto? Sí, 46.46. 46 minutos, pero como quiero el volumen, entonces tau es igual a B en Q0 y B es igual a tau por Q0 y tau es 5.547.46 minutos por Q0, que ¿cuánto vale? 5 litros por minuto. Minuto y minuto se van, ¿y cuánto da eso en litros? $27.737. 27.737 litros, ¿no? Y pues ya ese sería el volumen del reactor PFCTR. Ahora, ¿cómo calcularían el del PFR? Pues igual nada más que con la ecuación, ¿no? De PFR. ¿Cuál es? Profesor, Sí. una pequeña disculpa, a mí me salió un resultado diferente. ¿Cuánto te salió? En volumen. ¿Cuánto Tenemos 5.547.46 por 54, ¿no? Por 5.
¿5? 5. Ah, cierto. 5 Lo siento, es que litros sobre minuto. confundí la L y la línea con un 4. Sí, entonces, bueno, la de PFR es K tau es igual a menos logaritmo natural de 1 menos XA, ¿verdad? Entonces, tau es igual a ¿qué? A menos logaritmo natural de 1 menos XA sobre K. Y este es igual a menos logaritmo natural de 1 menos 0.80 sobre K, que es 7.2105 por 10 a la menos 4 minutos a la menos 1. Entonces, ¿cuánto les da el tiempo de residencia? Me dio un valor de 2232.07. Minutos, ¿verdad? Entonces B es igual a tau por Q0. Esto es igual a 2232.07 minutos por 5 litros sobre minuto. ¿En cuanto les da el volumen del PFR? 11.160.3. 160.3 litros. Entonces, sí se dan cuenta que efectivamente el volumen del CCTR es mayor que el del PCR. Sí. ¿Sí queda demostrado o no? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno. Pues ya yo creo que con esto por hoy es suficiente para que no se saturen de información. Y y pues ya la siguiente semana ya empezamos a ver 2 reactores en serie del mismo volumen. Y después vamos a ver reactores en serie de distinto volumen por el método de Jones. Y después vamos a ver la optimización de CCTRs de distintos volúmenes por el método de la maximización del área de los rectángulos. Y luego, si nos queda tiempo, vemos la operación adiabática. ¿Sí? Sí, profe, está bien. Sí, de acuerdo, sí. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, profesor. ¿No? Bueno, entonces pues ya acuérdense que les dije que el profesor Ovalle hoy no pudo estar porque tuvo que ir a hacer unas cosas administrativas al campo 4. Ahorita está, de hecho fue el que me marcó. Está ahí en el campo 4, ¿no? Entonces, pues no sé si tienen ustedes alguna duda. ¿Todo bien entonces? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, pues ya nos vemos, jóvenes. Y cuídense. Eso me pasa luego. Gracias, profe, buen día. Buenas Bye, bien, tardes. cuídese. Bye, bye. No.